supongamos que tenemos un protón que tiene una velocidad en x de 1.5 por 10 a la 5 metros entre segundo. El componente en z es 2 por 10 a la 5 metros entre segundo. El componente en y es 0 y pasa a través de un campo magnético con magnitud de 0.5 teslas en dirección x. Queremos saber cuál es la fuerza, la magnitud y la dirección de la fuerza magnética ejercida en la partícula, bueno, en el protón, la aceleración angular, el radio de la aceleración angular, la distancia entre, bueno, si vemos al final de esto, vamos a ver que la trayectoria es una hélice, entonces la distancia entre una hélice y otra, o sea, en un periodo, y la velocidad angular. Entonces, bueno, si quieres poder calcularlo, tiene el video y luego continúo para ver si llegamos al mismo resultado. Entonces, primero la fuerza. Sabemos que fuerza es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Ahora, aquí en velocidad tenemos componente en x y componente en y. Podemos ponerlo como carga por velocidad en x, y aquí, bueno, la multiplicamos por el vector unitario y, ponemos más velocidad en z y lo multiplicamos por el vector unitario k. Y esto, cross product, producto cruz con el campo magnético. Ahora sabemos que la fuerza magnética solo actúa en el componente ortogonal de la velocidad con respecto al campo magnético. Entonces, en la dirección en x, la velocidad no va a ser afectada. Entonces, la fuerza ejercida la fuerza magnética no va a modificar a la velocidad en x. Entonces va a ser una partícula que su velocidad en x va a seguir igual, constante, y esto lo va a ser la velocidad en z la que está afectada, y vamos a ver que eso va a ser círculos y finalmente va a ser una hélice en dirección en x. Así, porque lo único que está afectado es la fuerza magnética está actuando sobre el componente ortogonal. En este caso, el componente ortogonal es z. También podría haber tenido un componente ortogonal en y, pero no lo tiene, solo lo tiene en z. Y esta velocidad en x va a ser igual. Entonces, si hay una fuerza, va a haber una aceleración, y esta aceleración va a ser la que hace que se vaya acelerando. Así es la aceleración centrípeta. Aquí esta aceleración centrípeta. Bueno, entonces, la fuerza. Solo nos va a importar entonces el componente ortogonal, porque de hecho aquí x por el campo magnético que está en x, bueno, vector unitario y por vector unitario y, bueno, cross product vector unitario y, eso es 0. Y aquí vector unitario y por vector unitario k es el vector unitario j. Entonces la dirección apunta en dirección de y. Y si ponemos como que este es x, acá está y acá está z, acá. Bueno, entonces, con regla de la mano derecha tenemos el campo magnético va en dirección, la velocidad que nos importaba en dirección de z. Voy a ponerlo ahorita como si fuera en esa dirección, así. Y el campo magnético va en x. Lo puedo poner acá, y me que la fuerza va para arriba. Lo puedo poner como el campo magnético para allá, y me da la fuerza para abajo. Pongo en velocidad para acá, campo magnético para allá, fuerza para arriba. O velocidad así, campo magnético para el otro lado, velocidad fuerza para abajo. O sea, lo que importa es que la fuerza está haciendo en dirección de y. Entonces es la magnitud que nos dé por el vector unitario j. Bueno, entonces va a ser la magnitud de la velocidad, va a ser va a ser 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, es la carga del protón, por la velocidad, que es 1.5, no, es 2 por 10 a la 5 metros entre segundo, y por el campo magnético, que es 0.5 teslas. Tesla es, a mí me gusta kilogramo entre coulomb segundo, a otros les gusta kilogramo segundo entre coulomb metro. Bueno, y por el seno del ángulo entre los dos, pero el seno es 1 porque son ortogonales.
y entonces aquí esto es en dirección de J, vector unitario J. Ok, entonces esto es 2 por punto 5 es 1, entonces es la fuerza es 1.6 por 10 a la menos 14 coulomb se muere con coulomb y me queda kilogramo metro entre segundo cuadrado. Newtons, esta es la fuerza, va a ser una fuerza centrípeta. Y ahora la aceleración. Aceleración va a ser igual a fuerza entre masa. Entonces la aceleración va a ser 1.6 por 10 a la menos 14 newtons entre, ¿dónde está? La masa, la masa del protón es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces la aceleración centrípeta es igual a 10 a la 13 metros entre segundo al cuadrado. Muchísima aceleración. Y ahora para calcular el radio hay dos formas de hacerlo. A mí la que me gusta es aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces el radio va a ser igual a velocidad al cuadrado entre la aceleración centrípeta. Hay otra forma que es, en el video anterior vimos que el radio es igual a la masa por la velocidad entre la carga por el campo magnético. Ok, entonces esta va a ser la velocidad al cuadrado, va a ser 4 por 10 a la 10, 4 por 10 a la 10 metros cuadrados entre segundo al cuadrado, entre la aceleración centrípeta, que es 10 a la 13 metros entre segundo al cuadrado, y nos queda que el radio es 4 por 10 a la menos 3 metros, o lo mismo que 4 milímetros. Esa es la forma más rápida para mí. La otra es esta, que es la que utiliza el libro Sears de física. Aquí entonces la masa es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad, que es 2 por 10 a la 5 metros entre segundo, entre la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y el campo magnético es 0.5 teslas o kilogramo entre segundo coulomb. Entonces ahí está la fuerza, aquí está la aceleración. Ok, entonces esto va a ser igual a este 1.6, lo mato con este 1.6, 2 entre 0.5 es lo mismo que 20 entre 5, entonces es 4 por 10 a la menos 27 y 5 es a la menos 22 entre 10 a la menos 19, entonces va a ser 4 por 10 a la menos 3, 4 milímetros. Bueno, vamos a ver que las unidades, aquí están 4 por 10 a la menos 3 metros. Aquí tengo este coulomb, se muere con este coulomb, este segundo con este segundo, este kilogramo con este kilogramo, y me quedan metros. Ok, entonces 4 milímetros es el radio. Ya tenemos la fuerza, la aceleración centrípeta, el radio. Entonces, ahora nos falta la velocidad angular. La velocidad angular sabemos que es omega, la velocidad es la velocidad angular por el radio. Entonces omega es igual a velocidad entre el radio. Entonces es 2 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5 metros entre segundo, entre el radio, que es 4 por 10 a la menos 3 metros. Entonces la velocidad angular va a ser 0.5
0.5 por 10 a la 8, o lo mismo que 5 por 10 a la 7, 5 por 10 a la 7 radianes entre segundo. Ok, ahora para saber la frecuencia, bueno, no, ya sacamos, esto es la velocidad angular, entonces así. O la otra forma, más tardada, esta es la que más me gusta, pero la otra forma es, vimos que omega es igual a la carga por el campo magnético entre la masa. Esa es la que utiliza Sears. Entonces, la carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo magnético, que son 0.5 teslas, o kilogramo entre segundo coulomb, o kilogramo segundo entre metro coulomb. Todo entre la masa, que es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, estos se van, es 0.5 por 10 a la menos 19 y 27 es por 10 a la 8. Por 10 a la 8, coulomb se muere con este coulomb, kilogramo se muere con este kilogramo, quedan radianes entre segundos, lo mismo que 5 por 10 a la 7, radianes entre segundos. Ok, entonces ya tenemos la velocidad angular, y ahora lo que nos falta es la distancia entre una hélice y otra, bueno, la distancia viajada en una revolución, en un periodo. Entonces sabemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Este tiempo va a ser el periodo, entonces queremos ver cuánta distancia se recorre en este periodo. Entonces la distancia va a ser igual a velocidad por el periodo. Entonces ahora hay que sacar primero el periodo. Sabemos que el periodo es 2pi entre omega. Entonces el periodo va a ser 2pi entre 5 por 10 a la 7. Entonces 2pi, que es como 6.28 entre 5 por 10 a la 7. Bueno, va a ser como 10 a la menos 7. Supone que es como 10 a la menos 7 segundos. Entonces, ahora la distancia va a ser la velocidad, que es 2 por 10 a la 5 metros por 10 a la menos 7, perdón, metros entre segundos, por 10 a la menos 7 segundos. Entonces la distancia recorrida en un periodo va a ser 2 por 10 a la menos 2 metros, o 0.02 esto es 0.02 metros, o lo mismo que 2 centímetros. Aquí sí, solo vamos a hacerlo exacto, sería 6.28 entre 5. Sí, esto es 1.2 por 10 a la menos 7. Sí, esto es 1.2 por 10 a la menos 7. Igual aquí entonces va a ser 1.2 por 2, o sea 2.5, sí, como 25 centímetros. Entonces va a ser una hélice que está muy alargada. Entonces ya calculamos cuál es la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, la velocidad o la frecuencia angular, la velocidad angular, la rapidez angular, la distancia viajada en una revolución en dirección en X para la hélice, y el radio generado por la fuerza magnética que hace que el protón en ese campo magnético tenga un movimiento circular en dirección Z y en X, bueno, sigue igual. Entonces la dirección, o bueno, la partícula se mueve en una hélice, y ya calculamos la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta y el radio, la frecuencia angular, o la velocidad angular, o la rapidez angular, y la distancia entre una hélice y la otra.